Buenas noches con todos, bienvenidos. Acá contentos de estar otro miércoles de Evangelio. Y bueno, también damos la bienvenida a los desencarnados, también a los que van a conectarse después en las redes sociales por Facebook o por YouTube para escuchar esta pequeña conferencia que trata de libre albedrío y esa responsabilidad espiritual que vamos a entender de qué se trata. Las fuentes están ahí, las fuentes principales, ¿no? Del libro de los Espíritus, capítulo 10, y si bien en el libro El Evangelio según el Espiritismo hay del capítulo 1, pero hay más información también a lo largo de ese libro. Y si bien la mayoría creo que son caras conocidas, siempre hacemos la conferencia para que todos lo puedan entender, los nuevos que nos escuchen diferido y todo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, porque hay leyes humanas y hay las leyes divinas, y hay una diferencia entre ellas que vamos a explicar. Las leyes humanas son mutables, cambian. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando y también cambian de región en región, costumbre en costumbre y de acuerdo como vayan los tiempos. En cambio, las leyes divinas son inmutables. Porque son inmutables porque son perfectas, porque emanan de la perfección que es Dios. Y entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la ley humana en nuestra Constitución Política del 93? Que ya la quisieron cambiar hace poquito, ¿no? Pero todavía está. En los puntos 3 y 4 nos hablan de esta libertad. Dice, la libertad de conciencia y de religión. Tenemos esos derechos fundamentales. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión. Y en el punto 4 de la Constitución dice, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento mediante la palabra oral o escrita o de imagen por cualquier medio de comunicación social. Entonces, vemos que esta ley humana está bastante buena y vamos a ver que se acerca bastante y que es bueno, se acerca bastante a lo que vamos a ver en la ley divina. Y en la ley divina, como dijimos, esas son leyes universales que se aplican no solamente en la Tierra, sino en todo el universo. Y entre esas leyes tenemos la ley de libertad. Y dentro de la ley de libertad hay una cuestión que se llama el libre albedrío, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces empecemos con la definición del libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir nuestras acciones. En el espiritismo es una facultad esencial para el progreso espiritual. Como es una ley divina, todas las leyes divinas están apuntadas hacia nuestra evolución, hacia nuestro progreso, hacia nuestra conquista de la felicidad. A mayor evolución del espíritu, mayor comprensión de la responsabilidad de sus actos. Eso es más o menos, esta es la definición que da el espiritismo, que vamos a ampliar en adelante. Y nos vamos al libro de los espíritus. En la pregunta 843, Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores, ¿tiene el hombre libre albedrío en sus actos? Y la respuesta de ellos es
puesto que posee libertad de pensar, dispone asimismo de la libertad de actuar. A no ser por el libre albedrío, el hombre sería una máquina, ¿no? Y lo cual obviamente no sabe. El libre albedrío Dios nos ha otorgado justamente porque es uno de los mecanismos de evolución. Y todo lo que nos enseñó Jesús siempre está apuntado hacia la inmortalidad del alma y hacia la vida futura. Por eso vamos a ver justamente la responsabilidad espiritual que contiene este libre albedrío, esta libertad de pensar, esta libertad de actuar. Si seguimos con el libro de los espíritus. Pregunta 121. ¿Por qué ciertos espíritus han seguido la senda del bien y otros la del mal? ¿No poseen acaso libre albedrío? La respuesta, parte de la respuesta, lo he condensado. Dios no creó espíritus malos. Nos creó simples e ignorantes. Esto es, poseedores de tanta aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos han llegado a hacerlo por su voluntad. O sea que dentro de nosotros, eso lo vamos a explicar mejor después. Entonces, todos partimos con los mismos beneficios exactamente igual. Los ángeles partieron igual, simples e ignorantes, y los, entre comillas, malos espíritus o demonios también partieron simples e ignorantes, sino que sus decisiones, buenas o malas, fueron conduciendo hacia un lado o hacia el otro. Pero finalmente vamos a ver un poquito más adelante que todos vamos a converger en un fin común. Entonces, no existen privilegios. Todos partimos de las mismas condiciones. Seguimos con la pregunta 122, el libro de los espíritus. ¿Cómo los espíritus en su origen, cuando no tienen todavía conciencia de sí mismos o tienen poquita conciencia de sí mismos, pueden poseer la libertad de escoger entre el bien y el mal? Y esta respuesta sí hay que reflexionarla bastante. El libre albedrío o libre arbitrio se desarrolla conforme el espíritu va adquiriendo conciencia de sí mismo. No existiría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. Entonces, la causa de la elección que yo tengo que hacer no es porque yo tenga alguna maldad en mi espíritu o sea un angelito en mi espíritu. Tenemos las causas externas y cómo actuamos sobre esas causas o situaciones externas es lo que va a determinar si nosotros, en caso de causas negativas, cedemos a esas tentaciones y ya vamos tomando esa decisión de ceder sobre esa causa externa, pero que no es en mí. Y al igual, esa causa buena, esa situación buena, y que yo tome una decisión de apoyar o seguir esa causa buena, está fuera de mí, tampoco es que yo soy una persona espíritu. Son decisiones que yo tomo que son externas. En mí soy simple e ignorante. Y vamos a ver de acuerdo a cómo yo elijo un sendero o el otro.
Dios otorga libre albedrío a los espíritus para que evolucionen por sus propias decisiones. Como dije, todas las leyes divinas apuntan justamente a ese fin de ser perfectos, ¿no? Jesús nos dijo, ser perfectos como mi Padre lo es. Según el espiritismo, el ser humano posee libertad de acción. Sin embargo, esta libertad está sujeto a las leyes divinas. Claro. Somos responsables de las consecuencias de nuestras elecciones. Es decir, tenemos el libre albedrío. Ese libre albedrío, digamos, no es, digamos, no es neutro. Toda decisión, toda acción en nuestras vidas, inclusive todo pensamiento en nuestras vidas, es una causa que va a tener un efecto, ¿no? Entonces, somos responsables de las consecuencias que nosotros hagamos, los actos y los pensamientos, y que esas acciones que tome yo van a determinar qué tanto vaya avanzando en mi vida espiritual, en esa una sola vida que tenemos y que está conformada por múltiples reencarnaciones, porque la vida no cesa, es continua. No porque volvamos a reencarnar, se trancó la vida en un ratito y volvemos a ser creados, no. Tenemos una sola vida, muchas reencarnaciones. Y vamos a ver las consecuencias también de nuestros actos, cómo repercuten en nuestras reencarnaciones. Entonces tenemos que ver. La diferencia, hay cuestionamientos, ¿no? Hay esos cuestionamientos filosóficos que uno dice o piensa que ciertas cosas en la vida, ¿no? En la clase ayer estuvimos discutiendo un poquito, si ya están determinadas, el tema de los, ¿no? De los que a veces tratan de la astrología y todo, que te dicen, bueno, este es tu fin, te va a pasar esto, porque los astros lo dicen. ¿Será cierto eso? Vamos a ver que no. ¿Qué es el determinismo? Idea de que todo está predestinado y no hay libertad. Entonces, ¿qué mérito habría en nuestra toma de decisiones? O sea, no tendríamos esa capacidad de elegir, porque elijamos una u otra decisión. Al final, el determinismo o la fatalidad también que se llama, nos va a dar el mismo resultado. O sea, ya está todo planificado y vamos todos a llegar, o cada uno va a llegar a lo que esté predestinado. Y eso no es así. El libre albedrío podemos elegir, aunque enfrentamos pruebas previamente aceptadas. Vamos a explicar también eso. El espiritismo rechaza el determinismo absoluto y promueve la evolución consciente. ¿Por qué hablamos de determinismo absoluto que el espiritismo rechaza? Porque sí hay un determinismo, sí hay una fatalidad, que son dos básicamente. Todo lo demás depende de nosotros. La primera fatalidad se produce y casi siempre se cumple en el punto, la fecha aproximada, la edad aproximada, cuando debemos partir, o sea, cuando desencarnamos. Eso ya está, digamos, planificado y va a ser, como digo, en el 99% de los casos, se va a producir cuando nos toque partir. Esa es una de las fatalidades o determinismos. Y la segunda es
al 100% que todos vamos a través de múltiples reencarnaciones, sea en este planeta o sea en otros planetas, vamos a llegar a la perfección, a esa perfección que el Maestro Jesús nos decía, o la perfección que el mismo Maestro Jesús representaba. Todos. Los malitos también, los que ahorita criminales, asesinos también, sí, también. Entonces, esas dos fatalidades, sí. Todo lo demás va a depender de nuestro libre albedrío. Pregunta 851 del Libro de los Espíritus. ¿Existe una fatalidad en los acontecimientos de la vida según el sentido que se da a esta palabra? ¿No? Seguimos reflexionando sobre esta fatalidad y los espíritus responden. La fatalidad solo existe por la elección que ha hecho el espíritu al encarnar, aceptando afrontar tal o cual prueba. Al escogerla, se traza una especie de destino, que es la consecuencia misma de la situación en que se encuentra. Pero todo nace de su libre albedrío. Pero ¿cómo es esto? Que se me vengan pruebas y que es una especie de destino. ¿Por qué existe el planeamiento reencarnatorio? Y todos los que tenemos cierto grado de conciencia despierta o semidespierta, en realidad todos los que estamos acá, porque por algo hemos venido acá, todos hemos participado en nuestro planeamiento reencarnatorio en el mundo espiritual. Y hemos planificado la familia que vamos a tener o dónde vamos a nacer. Vamos a planificar también el país donde esté. Y en general se planifica todo. Y esa planificación es aceptada por nosotros. Es más, los espíritus lo hacen junto con nosotros y nosotros aceptamos eso. O sea, no es ni siquiera una imposición a este grado que estamos nosotros. Entonces, esas pruebas que vamos a ver, la mayoría de las pruebas son aceptadas por nosotros y que se van a presentar, sí, pero no se van a presentar por el determinismo. Se presentan porque nosotros, con nuestro libre albedrío, decidimos que esa prueba era necesaria para nuestro adelantamiento. Por ejemplo, si yo, digamos, tenía mucho apego a la parte material, yo y con la ayuda de mis guías espirituales, ¿sabes qué? Tengo que aprender a no apegarme a las cosas materiales. Entonces, planifiquen una reencarnación donde yo, por más que, digamos, intente obtener riqueza, no, que tenga de repente lo necesario, pero que me impidan ciertas cosas de no tener riqueza, porque yo quiero esa prueba, quiero aprender a vivir con lo necesario. Y entonces, pero eso lo estoy decidiendo yo. Sigue siendo mi libre albedrío y no el determinismo, sino que la planificación para cumplir ese objetivo que me va a ayudar a mí, los hilos en la tierra se mueven para que se produzca esa consecuencia. Es de repente un poquito difícil de entender, pero así funciona. Y entonces tenemos las pruebas, que son las situaciones que nos ayudan a evolucionar. Esas pruebas sí las hemos elegido nosotros, pero a veces decimos, ¿qué tantas pruebas puedo haber yo elegido tan fuertes quizás? No son muchas las pruebas que elegimos nosotros. Si examinamos nuestra vida
y las decisiones que hemos tomado, muchas de las pruebas adicionales o consecuencias negativas que tenemos en nuestras vidas son porque en un momento dado hemos tomado no estaba planificado en nuestro planeamiento reencarnatorio, sino que son consecuencias de una mala decisión que hicimos ahorita. Entonces, si pensamos, analizamos las consecuencias difíciles que hemos sufrido, vemos que quizás sí la pudiéramos haber evitado, que la hemos creado nosotros con una mala decisión. Pero sí las otras pruebas sí son del plano espiritual. Y las expiaciones son consecuencias de errores pasados que debemos reparar. La expiación sí no es tiene el objetivo de adelantar. La expiación tiene el objetivo de reparar el daño que ya hemos hecho para darnos la oportunidad de seguir adelante, seguir progresando. Pero primero tenemos que arrepentirnos y reparar. Ambas, tanto las pruebas como las expiaciones, son oportunidades para fortalecer nuestra moral y espiritualidad, porque depende cómo enfrentemos esas pruebas y estas expiaciones. La podemos con resignación activa, o sea, resignación con, digamos, entendiendo que no es un castigo, entendiendo que todo es consecuencia de nosotros mismos, de nuestras decisiones y acciones que tomamos en vidas pasadas. Entonces, con buena actitud, podemos aprender muchísimo y avanzar muchísimo, evolucionar bastante hacia nuestro progreso y cada vez mayor progreso, mayor felicidad. La responsabilidad espiritual. Entonces, cada decisión genera consecuencias en nuestras vidas y en vidas futuras. Somos responsables ante las leyes divinas por nuestras acciones. La evolución moral depende de cómo utilizamos nuestra libertad de elección. Y la ley de causa y efecto es otra de las leyes universales donde la justicia de Dios se manifiesta en una forma perfecta para todos. Todo lo que hagamos bien, sembremos bien, cosecharemos bien, y lo que hagamos mal, sembremos mal, cosecharemos mal. Es una ley que no juzga a cada uno, es como un balance natural que se va a producir. Por eso, totalmente imparcial, ¿no? Y no dice la ley de causa-efecto. Cada acción tiene una reacción. Nada pasa por accidente. Todo tiene una causa. Incluso un pensamiento es una causa y su efecto es que se materializa. Un ejemplo, claro, si yo, digamos que no existiera una silla, y se me ocurre a mí que yo para descansar necesitaría algo para acomodarme y pienso, mentalizo, se me ocurre el diseño de una silla, primero nació mi pensamiento y después, bueno, la trato de hacer materialmente. Entonces, todo nace en el pensamiento. Consecuencias de nuestras decisiones. Nuestras elecciones pueden traer alegría o sufrimiento. Elecciones buenas, elecciones malas. La ley de causa-efecto que hemos visto actúa en nuestras vidas siempre, en lo bueno y en lo malo. Malas decisiones pueden requerir futuras reencarnaciones para reparar errores. Y eso porque, digamos, se traslada normalmente muchas de nuestras equivocaciones de esta reencarnación. A veces la pagamos en la misma vida, en este caso que cometamos el error ahora, pero muchas pasan a lo siguiente. Por eso que las consecuencias negativas, si yo no he hecho nada tan malo para merecer tal situación tan triste que estoy pasando,
entonces quiere decir que la causa fue en la vida pasada. Entonces, Jesús dice que el conocimiento nos hará libres. Y eso es cierto, ¿no? Porque mientras más conocimiento entendemos las leyes divinas. Entender la ley divina es entender la vida, entender por qué sufrimos, por qué pasan estas cosas, por qué un niño desencarna, por qué un malvado vive, por qué uno bueno desencarna joven, y todas esas cosas. Entonces, el entendimiento de todas estas leyes divinas aumentan nuestra capacidad de decisión. A mayor conocimiento que tengamos, digamos, vamos a tomar mejores elecciones, porque sabemos cómo funciona el mecanismo de las leyes divinas. Y, digamos, vamos a tener las opciones más claras. Y vamos a saber que esta opción me va a traer buenas consecuencias y esta otra no. Cuando entendamos eso, lo tengamos bien integrado en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, comenzaremos a equivocarnos menos y a tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso significa, por eso, libertad, porque estamos decidiendo ya con conocimiento. Esta conferencia hoy nos debe dar un poquito más de luces como para, en el momento de tomar decisiones, pensar en las consecuencias. ¿Cuál es el papel entonces de la conciencia? La conciencia es la voz interna que nos guía en la toma de decisiones, porque las leyes divinas, para ser todos justos, aún no vengan acá entre espíritu y todo, están en la conciencia. Lo que pasa es que hay conciencias más abiertas, más despiertas y otras más dormidas. La conciencia es la voz interna que nos guía en la toma de decisiones, de intuición. Esa intuición que nos dice esto está bien, esto está mal. Kardec dice que es el reflejo de la ley natural en nuestro interior. Escucharla nos ayuda a elegir el camino correcto. Y vamos a ver un poquito rápido el libre albedrío en la vida cotidiana. Y el libre albedrío está en nuestras relaciones personales. Aparte de nuestra familia, que es ya parte de la planificación personal, nuestro grupo de amigos y todo, eso lo elegimos nosotros, ¿no? Estas relaciones sociales lo elegimos. Y va a ser por afinidad y todo. Y también podemos elegir malas compañías. También el libre albedrío en la vida cotidiana es cómo enfrentamos los desafíos diarios. Lo puedo enfrentar de mal humor, quejándome, o en una forma positiva, sabiendo que si yo lo enfrento de forma positiva y le doy utilidad a esa prueba, voy a adelantar. Y decisiones sobre ayudar o ignorar el sufrimiento ajeno. Estamos hablando de la caridad. Es nuestra decisión, ¿no? Acá decidimos voltear o podemos decidir ayudarlo a ese Señor. Es nuestra decisión. Y eso pasa en la vida cotidiana. A veces no queremos mirar el problema para no involucrarnos, pero somos responsables también del bien que dejamos de hacer. Y entonces vemos que, ¿cuál es la responsabilidad espiritual? La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino actuar en armonía con las leyes divinas. El abuso de la libertad lleva a consecuencias kármicas y pruebas futuras. Lo vamos a trasladar para el futuro, no vamos a tener una llegada a un mundo espiritual no muy bonita y también la próxima reencarnación también con expiaciones. La libertad de conciencia es un derecho fundamental, pero no exime de la responsabilidad. Y finalmente, en el mundo espiritual, los espíritus gozan de mayor libertad conforme a su evolución.
si hemos hecho un buen trabajo acá en la tierra, vamos a tener, digamos, esa mejor vida en el mundo espiritual. Y vamos a ver la educación de libre albedrío. La educación moral nos ayuda a tomar mejores decisiones. La doctrina espírita nos orienta sobre el uso correcto de esta libertad. Porque de la doctrina espírita, como comentó Piti Silvia, es las enseñanzas de Jesús, digamos, explicadas mejor por los espíritus, ¿no? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad de nuestras elecciones, porque si hacemos mal, lo estamos haciendo a conciencia, y si estamos haciendo bien también, pero a la vez implica mayor libertad. Cada espíritu es responsable de su propio destino y de su elevación moral. O sea, no puedo echarle la culpa, no he avanzado mucho o he tomado malas decisiones porque nací, me criaron mal. No, acuérdense que está en nuestra conciencia. O sea, esos son pretextos, excusas. Enseñanza sobre cómo nuestras decisiones afectan nuestras vidas, encarnaciones. La práctica del bien nos libera de sufrimientos innecesarios. El bien nos acerca a la perfección, mientras que el mal nos retrasa. Eso sí es un resumen de lo que hemos visto. Nuestras decisiones determinan nuestro progreso espiritual. Entonces vemos, miren, todo lo que implica el libre albedrío. El espiritismo nos enseña a elegir con sabiduría para avanzar en nuestra evolución. Y vamos terminando con un consejo que está en el libro Vida Feliz, que siempre leemos, en el mensaje 144, que nos dice: guíate siempre por la decisión que produzca menor suma de perjuicios a ti mismo y a tu prójimo. Antes de asumir compromisos, reflexiona al respecto de los posibles resultados y más fácilmente sabrás elegir aquellos que te proporcionarán mejores frutos para tu futuro. Entonces, decidamos bien, reflexionemos bien, vemos las leyes divinas y si tenemos alguna duda nos podemos poner a pensar, a reflexionar qué decisión tomaría el Maestro Jesús ante una situación determinada. Y no nos vamos a equivocar. Gracias.